Muy buenas tardes y sea todo el mundo bienvenido a Escépticos en el Pub en Tenerife, en el final de esta atípica 10ª temporada, ya que hoy tenemos la penúltima sesión de la misma. Concretamente, se trata de la 8ª conferencia de este ciclo informal que organiza el Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna, en colaboración con Radio Campus y con la Asociación Cultural de Relaciones Internacionales Hacer para el Desarrollo. Contamos también con la colaboración de otras entidades como la Cátedra Cultural Francisco Tomás y Valiente o ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. En condiciones normales esto se haría en un pub, con lo cual pues tendríamos la ocasión de hablar de entidades que colaboran con nosotros como la Agenda del Ocio de Tenerife, el Pub Sócrates o el Café 7. Pero por obra y gracia de lo que ustedes ya conocen y que resulta ocioso repetir, pues no podemos llevarlo a cabo. Esta charla es una charla, digamos, casi de transición, porque no estaba prevista originalmente, pero surgió a raíz de la planteada el año pasado y, en cierto sentido, es una recuperación de una de las primeras que se hicieron aquí, pues hace ya, pues, muchos años. Próximamente, en febrero de 2021, cumpliremos 10 años de Escépticos en el Pub en Tenerife. Y bueno, toca hablar de una de esas cuestiones que siempre están en el alero, pero que no siempre se plantean directamente en el ámbito del pensamiento crítico, el escepticismo, que es cómo opera la divulgación o cómo opera ese pensamiento crítico en el ámbito jurídico. Bueno, ahora necesito que el público me indique si están viendo la presentación, ya que en esta ocasión soy al mismo tiempo anfitrión y ponente y no voy a tener facilidad para ver ambas cosas. Pues sí, se va viendo que es las primeras pantallas, sí, por mi parte. Bien, pues bueno, la idea de hacer una cuestión de pseudociencias en la sala es porque ese es mi tema fetiche dentro del ámbito del pensamiento crítico y la divulgación. Mi vinculación con esto fue cuando hace ya muchos años, casi la mitad de los que tengo en la actualidad, pues conocí en aquella naciente internet la existencia de ARP, en ese momento Alternativa Racional a la Pseudociencia, como una forma de contraponer lo que había sido la influencia de lo que podríamos llamar pseudociencias, que durante los años 80 pues habían poblado buena parte de lo que eran las influencias que había tenido, sobre todo en los años preuniversitarios y principalmente en el bachillerato. Yo me crié en un pueblo que fue célebre, entre comillas, por albergar durante mucho tiempo unas jornadas veraniegas de corte paranormal, y recuerdo que en su primera entrega, ya por el año 89, pues estuvo lo más granado y florido de la alternatividad paranormal patria, pues con los nombres que pueden estar en Pensamiento de Todos. Entonces, encontrar algo y un colectivo que permitía poner en solfa todo aquello tan misterioso, tan oscuro, tan siniestro en muchas ocasiones, pues resultó como una forma de contrarrestar a posteriori o de vacunarme a posteriori respecto de ciertas cosas en las cuales, pues, en los años de adolescencia, pues uno resultaba más fácilmente influible. De ahí conocí a la gente que en la Universidad de La Laguna empezaba también a articularse de cara al tema de la lucha contra las pseudociencias, también contra ciertos planteamientos que se escondían en el ámbito de la ciencia, pero que resultaban no ser tal. Y fruto de esa reunión, pues fueron una serie de iniciativas, como por ejemplo, primero la creación de una lista de correo, que era el Nova Más en la transición del fin del siglo y de milenio, que se conoció como, creo que primero ARP Canarias y luego Esceptican. Luego, en la creación del curso interdisciplinar universitario Ciencia y Pseudociencia, que abarcó los 14 primeros años de este siglo, desde 2001 a 2014, y que vamos a intentar recuperar el año que viene, si todo va bien, y el Aula Cultural de Divulgación Científica, que es una de las coorganizadoras de esta entidad. Entonces, yo siempre me encargué de la perspectiva de carácter jurídico, con la singularidad, el carácter pintoresco que desde fuera del derecho planteaba el hecho de que pintaba un jurista
para las personas que no distinguen entre formación y oficio, qué pintaba un abogado en el ámbito de la divulgación de la ciencia. Pero aquí lo que voy a tratar a través de conceptos y sobre todo de ejemplos es plantear, por un lado, una serie de cuestiones. Una de ellas es plantearnos qué es el derecho y sobre todo qué es la justicia, porque son dos cositas que van de la mano. El otro día, por ejemplo, una persona en un contexto que no voy a describir decía, es que esto no es justo o no lo considero justo, porque consideraba que un resultado a su labor no había sido correctamente valorado. Y a la hora de explicarle lo que había acontecido, pues tenía que plantearle esto que vemos aquí, que al final justicia es dar a cada uno o a cada cual lo que le corresponde. Y eso se plantea en muchas ocasiones en el ámbito del derecho, porque el derecho no deja de ser un conjunto de reglas que la colectividad se da a sí misma, bien de forma directa, bien de forma indirecta, para resolver conflictos. La premisa de que el derecho existe es que ningún ser humano es una isla, que somos animales sociales, que interactuamos con nuestros congéneres, que somos miembros de una sociedad, una colectividad, y ahí surgen inevitablemente conflictos. Pues esas reglas intentan conseguir u obtener una solución a esos conflictos basándonos siempre en un concepto de justicia. Ahora bien, el problema fundamental es que a la hora de valorar qué contenido le damos a esas reglas y cómo las aplicamos justamente, aquí nos tenemos que relacionar con dos aspectos. Y aquí voy a separar el concepto de ciencia entendido como ciencia dentro de la clasificación clásica de ciertas de ciencias, artes, humanidades y leyes. Es decir, si entendemos la ciencia como el conjunto de las disciplinas de carácter que clásicamente hemos considerado como tales, pues pensemos matemática, física, química, biología, etcétera, pues tenemos que partir de la premisa de que muchos conceptos que podemos encontrar en las normas, en las leyes, son completamente ajenos al derecho en el sentido de que nos vienen de otras ramas del conocimiento. Y eso lo vamos a ver con un par de ejemplos de carácter práctico sobre temas que cada cual puede tener muy claro, pero que a la hora de transponer a situaciones muy específicas donde se dan conflictos y controversias, pues tenemos el problema de que lo que nosotros consideramos que es diáfanamente claro, pues no está. Entonces, el derecho se basa en una serie de relaciones. Por un lado tenemos la sociedad. La sociedad se organiza en colectividades y en grupos. Y cada una de esas colectividades tiene un concepto de justicia que varía en función del tiempo, del lugar y de una serie de circunstancias basadas en la historia, la economía, las creencias. Y luego tenemos una serie de grupos de interés, de identidad respecto de ciertos objetivos comunes que también se organizan y que intentan en mayor o menor medida influir en las reglas que cooperan en la colectividad. Pensemos, por ejemplo, en el caso de ARP, que ARP es una colectividad organizada como una persona jurídica independiente, donde el denominador común es que intentamos que exista una sociedad mejor armada en cuanto al pensamiento crítico, que haya mejor divulgación de la ciencia e intentar, en la medida de lo posible, vacunarnos y vacunar al resto respecto de las pseudociencias. Entonces, en mayor o menor medida, con nuestros recursos, con estas actuaciones, intentamos alcanzar esos objetivos e influir a la hora de establecer esas reglas. Entonces, esa sociedad, cada individuo, cada persona, cada colectivo, pues hay una serie de cosas que forman parte de su conocimiento. Pues está lo que sabemos, que es lo que el conocimiento que nos ha otorgado, pues el avance de la ciencia, lo que creemos, que son ciertas cosas que componen nuestra escala de valores y donde entrarían los conceptos de lo que está bien y de lo que está mal y lo que creemos saber. Cada persona tiene una visión del mundo que se compone de esos aspectos y que conforman en mayor o menor medida su concepto de bien, su concepto de mal y, consecuentemente, su concepto de lo que es justo y de lo que es injusto. Entonces, a través de ese conocimiento y la sociedad, los distintos colectivos, los distintos grupos, influyen en la creación de normas para crear esas reglas de convivencia. Unas pueden ser de carácter social, usos y costumbres, formas de comportamiento, rituales, pero otras pueden concretarse de manera jurídica. Y el carácter jurídico viene dado por tres características: su abstracción,
su generalidad y sobre todo su coactividad. El carácter jurídico de las normas viene dado por el hecho de que hay unas estructuras organizadas por regla general a través de un Estado que tienen la capacidad de hacer las normas efectivas, como decía el clásico, cumplir y hacer cumplir lo mandado por la ley. Entonces, aquí hay una pequeña interacción de cómo funciona esta actuación. La justicia plantea un concepto de carácter variable. La sociedad influye en los poderes públicos, en un Estado de Derecho, en un Estado democrático como es en el que se organiza nuestro país en la actualidad. Nosotros influimos en la creación de las normas. ¿De qué manera? Pues mediante la elección de nuestra representación en la Cámara Legislativa, que es la que crea las normas, indirectamente en la elección del Poder Ejecutivo, a través del Parlamento, a través de las Cortes, elegimos a la presidencia del Gobierno de la Nación o a la del Gobierno de la comunidad autónoma de turno, y esos poderes crean las normas jurídicas. El Poder Judicial es aparte porque se encarga de aplicar normas preexistentes en nuestro derecho, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito anglosajón, Inglaterra, Gales, buena parte de los estados, casi todos, de los Estados Unidos de América. El Poder Judicial puede crear normas creando la norma o la regla del precedente, pero no es nuestro caso. Aquí se dice que las fuentes del derecho, es decir, las normas jurídicas, están en tres categorías: la ley como derecho escrito, la costumbre como derecho no escrito y los principios generales del derecho como una serie de ideas fuerza que influyen en todo el conjunto. Pero la jurisprudencia, entendida aquí no como la ciencia del derecho, sino como la aplicación de las leyes a los casos concretos, a los conflictos concretos, la jurisprudencia, como les digo, complementa el sistema de fuentes, pero no lo completa. Entonces, las normas jurídicas pueden tener una doble función, que puede ser reactiva o proactiva. Es decir, las normas jurídicas pueden resolver problemas o pueden incluso anticipar la resolución de problemas e influyen en la sociedad creando reglas de conducta que influyen a través de la misma. Por ejemplo, cuando en la primera legislatura de la presidencia de Rodríguez Zapatero se dictan una serie de normas tendentes a poner sobre el tapete la problemática del desequilibrio por razón de sexo, es decir, que hombres y mujeres son iguales a ojos de la Constitución, pero que esa igualdad no se está traduciendo en la realidad, plantea normas de carácter proactivo. Por ejemplo, la Ley Orgánica 1/2007 de igualdad plantea una serie de medidas para corregir ese desequilibrio. Entonces está planteando un funcionamiento proactivo, es decir, al transmitir un valor que ya existe en la Constitución, pero que no está desarrollado en su plenitud, está planteando de forma proactiva corregir un aspecto de la sociedad que se considera injusto, que es el hecho de que en muchos aspectos mujeres y hombres en la carrera de la vida no partan con igualdad de condiciones. Pero eso lo podemos encontrar en muchos aspectos relacionados con el principio de igualdad. La igualdad y la no discriminación por razón de sexo es una faceta de la igualdad que plantea un trato igualitario para quienes son iguales, trato diferenciado para que tienen circunstancias diferentes que tienen que ser acogidas. También entran en juego otros aspectos como, por ejemplo, la no discriminación por razón de género, entendida como construcción social y libre desarrollo de la identidad, una distribución más equitativa de los recursos a través de impuestos y presupuestos. Por ejemplo, la política de becas también es otra expresión de esa igualdad. Entonces, esta es una interacción en la cual la sociedad influye en los poderes públicos crean normas, las normas se aplican en la sociedad y modifican la sociedad. Eso en un constante elemento de evolución, pero volvemos otra vez al aspecto anterior. ¿Qué es lo que plantea la sociedad o lo que impone o lo que expone a los poderes públicos para que regulen? Pues cuando nosotros votamos en unas elecciones, partimos de la premisa de que vamos a votar a aquella agrupación, colectividad, partido político, agrupación electoral que más se asemeja a nuestro concepto de justicia. También aquella que es más próxima a nuestros intereses. Recuerden ustedes también una norma muy importante. Las leyes nunca son neutrales, en el sentido de que son el resultado de un consenso operado a partir de la influencia de una serie de fuerzas de presión que, hablando pronto y mal, intentan arrimar el ascua a la propia sardina.
Y eso podemos encontrar ejemplos más controvertidos, menos controvertidos, más discutidos, menos discutidos. Aquí veremos unos pocos. Entonces, voy a ponerles un pequeño ejemplo del presente para que vean cómo funciona esa influencia. Por ejemplo, aquí hay un texto de un diario digital del 23 de octubre de 2006. A ver, por favor, procuren desactivar el micrófono, está colando en la... A ver, don Ricardo, si puede desactivar el micro. Bueno, me escribí de turismo. El año pasado me hice una entrevista para hoy y hoy me acuerdo de eso. Perfecto, bien. Entonces, volviendo aquí a este aspecto, vamos a ver. Aquí tenemos un texto. Esto sucede en el marco de una situación en la cual esta persona que firma el texto da su expresión, expresa su opinión, mejor dicho, sobre un aspecto muy concreto de la biología, que es la teoría o más correctamente el hecho ovulativo. Si lo ven ustedes aquí, lo que dice es, bueno, esto es lo que yo pienso de la teoría de la evolución. No es real, no es el camino por el cual nosotros estamos aquí, y en realidad la vida que podemos ver en el planeta es simplemente una lista de criaturas a la que Dios ha permitido vivir, a las que Dios ha permitido vivir. No somos creaciones del azar, no somos accidentes. Hay un Dios, un creador, que te ha hecho a ti y a mí. Somos hechos a su imagen. Y eso nos separa del resto de las criaturas. Bueno, esto forma parte de un artículo firmado por el pensador Carlos Rey Norris. Pues este pensador, en su momento, apoyó a un precandidato republicano en la carrera presidencial a 2008. No era la primera vez que se presentaba, pero me refiero al antiguo gobernador de Arkansas, Mike Huckabee. Mike Huckabee, dentro del Partido Republicano, se podría considerar que forma parte del ala conservadora, más que nada porque republicanos y demócratas, contrariamente a lo que se suele pensar, no coinciden con nuestros conceptos de lo que podrían ser conservador progresista o izquierda-derecha. Entonces, dentro, digamos, de lo que serían los republicanos más ultramontanos, es decir, sí a la pena de muerte, no al aborto, pues Mike Huckabee era uno de los más viscerales. Muy bien, pues no tenía muchos apoyos, y cuando recibe en un vídeo el apoyo de esta persona, el número de individuos, de potenciales votantes que apoyan su precandidatura crece como la espuma. Es decir, la opinión de una persona que se considera relevante o cuyo concepto de lo que está bien o cuyas creencias coinciden con las nuestras, pueden influir en nosotros o pueden influir en importantes sectores de la población a la hora de tomar decisiones tan importantes como, por ejemplo, a quién votar, quién va a mandar, en este caso, la primera potencia del mundo durante los próximos 4 años. Entonces, encontramos muchos ejemplos a nuestro alrededor que luego en muchos casos se concentran en grupos de presión, grupos de interés, etc. Por cierto, Carlos Rey Norris no es otro que el actor, entre muchas comillas, Chuck Norris, que tiene una columna semanal en este diario, que tiene una tendencia y una ideología muy concretas, y simplemente por dar su apoyo a un precandidato a la presidencia de Estados Unidos, pues no logró la nominación, pero estuvo bien cerca de conseguirla. Entonces, a veces la forma en la cual se toman según qué decisiones que pueden afectarnos individual y colectivamente, pues puede venir dada por situaciones un tanto particulares. Pero vayamos a casos más concretos y próximos. Y empecemos con una cuestión básica. La Constitución española es la norma suprema del ordenamiento jurídico. Todas las demás normas son jerárquicamente inferiores. Y tiene una serie de derechos fundamentales y libertades públicas que es muy importante. Se reconocen, no se conceden. Es decir, se reconocen a cada persona por su condición de persona. Son inherentes a nuestra propia dignidad en tanto que individuos, seres humanos, pertenecientes a la especie. Entonces, por ejemplo, en la
Constitución se dice, todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos y degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo que se puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Entonces, este es el primero de los derechos fundamentales después del principio de igualdad del artículo 14. En el artículo 10 hay un principio o un derecho a la dignidad humana, pero este podríamos considerar que es el más básico. Entonces dice, todos tienen derecho a la vida. Entonces yo les plantearía en primer término, y aquí les pido que conecten el micro porque no puedo ver el chat al estar con la ventana de presentación. Por ejemplo, las personas que están aquí están de acuerdo con esta afirmación, que todas tienen derecho a la vida. Sí. Sí. Vale. Y ahora yo les hago una segunda preguntita. Y dentro de este concepto de todos, ¿quiénes son todos? Todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Pero, bueno, en realidad, sí, me estás, digamos, retrasando la contestación a la pregunta. Y yo te preguntaría, ¿quién tiene la consideración de ser humano? Sí. Como ven, en principio, el precepto es claro. Todos entendemos su significado, pero a la hora de descender al detalle es cuando podemos empezar a tener problemas en el sentido de discusiones. Este texto entró en vigor en el año 78, todavía está vigente. Pero pocos años después, en el año 1983, durante la primera legislatura de Felipe González Márquez, se abordó en España la despenalización de la interrupción del embarazo, del aborto. Es decir, plantear que la mujer que está en estado de gestación pueda, bajo determinadas circunstancias, poner fin, interrumpir ese proceso de gestación, es decir, aborto. Entonces, en ese momento surge la controversia. ¿Qué entendemos que son todos? Si entendemos todas las personas que ya están en el mundo nacidas, se entiende que, evidentemente, quien está vivo tiene derecho a seguir viviendo y a no arrebatársele la vida, ni siquiera por parte del Estado, con eso de que queda abolida la pena de muerte, salvo que dispongan las leyes penales militares para tiempos de guerra. Pero si entendemos que la vida, la condición de ser humano, no comienza con el nacimiento, sino que comienza con la concepción, entonces no sería viable regular el aborto en España porque el llamado nasciturus, que es decir, el feto concebido, pero aún no nacido, por eso feto, también estaría protegido. Entonces, en un momento determinado, la ley que despenaliza el aborto lo hace parcialmente vinculado a 3 casos, que son la consecuencia de un delito contra la libertad sexual de la madre gestante, el grave riesgo para su vida y la presencia de graves malformaciones en el caso del feto. Al considerarse que esa ley, norma de rango inferior, era contraria a este precepto de la Constitución, se interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional y en una célebre sentencia se dictaminó que, si bien podíamos considerar que el concebido pero no nacido tenía que ser objeto de especial protección por el derecho, no podía ser considerado en igualdad de nivel respecto de la madre gestante. Dicho de otra forma, aunque pueda resultar un poco brusco, se consideraba en ese contexto al concebido pero no nacido no un sujeto de derecho, sino un objeto de especial protección y, en todo caso, los intereses de o la decisión de la madre gestante estaba por encima, en esos casos que se planteaban en la reforma de 1983, por encima de la expectativa de vida que tiene el concebido pero no nacido, ya que se considera que el proceso de gestación es un proceso dinámico en el cual el nasciturus tiene una expectativa de ser y, en ese sentido, una expectativa de derecho que debe ser protegida, pero que no debe ser puesta a idéntico nivel del que se plantea respecto de un individuo ya existente, ya nacido, que es, en este caso, la madre gestante.
En estos casos se puede ver el valor que pueden tener las palabras y la vital importancia de que a la hora de crear normas jurídicas se sea particularmente exquisito en la redacción y en la técnica. Porque si yo añadiera, después de la palabra todo, 2 signos de puntuación y 3 palabras, la faz del mundo cambiaría. ¿Qué pasaría si yo dijera, todos, coma, desde la concepción, coma, tienen derecho a la vida? Esta redacción, en unos términos muy similares, se pueden encontrar en otras constituciones de otros países y eso bloquea totalmente la posibilidad de regular el aborto, incluso dándose casos particularmente excepcionales como el caso de aquella niña violada en Centroamérica que pese a su temprana edad estaba gestando un feto del cual se sabía que era acéfalo. Es decir, era absolutamente inviable, pero donde la regulación del país bloqueaba totalmente la posibilidad del aborto. Entonces, aquí hay un planteamiento en el cual el concepto de todos o el planteamiento de cuando existe la vida y consecuentemente tenemos el derecho a que se nos defienda, se nos proteja y se nos respete ese valor, se plantea o parte de la base o parte de la premisa de un concepto completamente extrajurídico. Es decir, nosotros en este caso dependemos de la biología, dependemos de la medicina para plantear una cuestión respecto del principio, pero también respecto del final, por ejemplo, para determinar el fin de la personalidad, cuándo es viable llevar a cabo la extracción de los órganos, cuando la persona acaba de fallecer es donante, etc. Entonces, aquí ven ustedes que la norma se plantea con vocación de permanencia, pero esa continuidad permite que sobre la misma premisa todos tienen derecho a la vida. Hayamos asistido a momentos muy distintos en la historia reciente del país, es decir, la sociedad de 1978 no es la de 1983, pero tampoco es, por ejemplo, la de 2010, cuando se aprueba, si no me falla la memoria, por fin, una legislación de plazos que hace desaparecer los supuestos como causa válida para interrupción del embarazo y plantea una cuestión de libertad o de capacidad de elección por parte de la mujer gestante basada en una cuestión temporal y dejando aparte cuestiones relacionadas con esos casos, 3 primero, 4 después, que existieron durante un periodo de casi 30 años. El principio es el mismo, a día de hoy todo el mundo está de acuerdo, pero a la hora de descender al detalle nos encontramos con pequeños problemas que debemos plantear y donde encontramos, por ejemplo, esa diferencia de consideración, esa diferencia de criterio respecto de lo que está bien y de lo que está mal, esos conflictos respecto de la concepción del mundo, en este caso de la vida, que podemos encontrar en un caso tan importante o tan controvertido como este. Otro, descendiendo un poquito más al detalle, se centra en el concepto de persona. Yo soy profesor de Derecho Civil en la Universidad de La Laguna. Y en ese caso en particular, nosotros decimos que el derecho civil es el derecho de la persona porque regula todos los aspectos relevantes desde el nacimiento y un poquito antes, hasta la muerte y un poco después. Entonces, cuando hablamos de persona, hablamos de quién puede ser titular de derechos y obligaciones. Y el punto de partida lo ven ustedes ahí en esos preceptos que fueron redactados a finales del 19. Dice, el nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente. Es decir, volvemos otra vez al concepto de que el proceso de embarazo y de gestación es un proceso que culmina con el nacimiento. Entonces, en ciertos casos, si hay un nacimiento y el bebé sobrevive, se entiende que ciertos efectos que se producen respecto de él antes de nacer, pues le son aplicables. Por ejemplo, ¿qué sucede con el hijo póstumo respecto de la herencia cuando su padre varón en este caso, ha fallecido antes de que él naciera? ¿Qué sucede cuando tenemos otros herederos pero está la mujer encinta? Debemos esperar a que se concrete el nacimiento. Si efectivamente en ese caso el bebé nace y no fallece, es decir, cumple con las condiciones que se dan en el párrafo siguiente, pues se entiende que heredó a su padre desde el momento de la muerte.
aunque ésta se produjera en el lapso que va desde su concepción hasta su nacimiento. Si no se dan esas condiciones, el bebé nunca nació y, consecuentemente, son otras las personas llamadas a la herencia. ¿Pero cuáles son esas condiciones para la personalidad? Pues durante más de 100 años, se decía, el feto tiene que tener figura humana y vive 24 horas enteramente desprendido del seno materno. Muy bien. Lo de las 24 horas, todo el mundo lo entiende, se corta el cordón umbilical y esas 24 horas que eran un momento crítico, en un momento en el cual la tecnología pediátrica no estaba tan avanzada, se entendía que si sobrevive 24 horas, pues tiene más posibilidades de seguir adelante, aunque la mortalidad infantil era bastante elevada en aquellos tiempos. Ahora bien, si muere a las 23 horas, a los efectos jurídicos civiles, nunca existió. Vuelvo a poner el ejemplo de el hijo póstumo. Una pareja, voy a ponerle una pareja casada, tiene un accidente. Ella está embarazada, sobrevive, él fallece. Sobreviven los padres de él, su viuda, que está encinta. En el orden sucesorio que plantea la legislación civil, la que se aplica en mayor parte del país, el orden a la hora de suceder a una persona que no ha dejado testamento es el siguiente: hijos descendientes, padres ascendientes, cónyuge viudo. Aquí tenemos a un hijo nonato, no sabremos qué pasará con él o ella, la viuda y los padres. Si el niño nace y vive 23 horas, es decir, no cubre ese lapso de tiempo, se entiende que a los efectos civiles nunca existió. En el orden sucesorio, hijos o descendientes no hay, vamos a padres ascendientes. El cónyuge viudo, la cónyuge viuda queda fuera. Pero vamos a suponer que vive 24 horas y un minuto. Durante un minuto fue persona, heredó a su padre y luego falleció. Muy bien, ¿quién hereda? Padre muerto, hijo muerto, ¿quién hereda? El recién nacido, por motivos obvios, no tiene descendencia, pero sí tiene a su madre. Pues en este caso, los bienes del padre difunto los hereda la madre viuda. Fíjense ustedes, por una cuestión de tiempo. Pero ahora, a ver, también se dice que el feto tuviera figura humana. Y ahora yo les vuelvo a preguntar, ¿eso de figura humana qué es? Porque yo necesito, como jurista, que desde el conocimiento extrajurídico se me informe de lo que yo debo interpretar. Entonces, ¿qué es para ustedes figura humana? Bueno, en principio tienden que ser, supongo que está relacionado con la idea de seres vivos que tengan una apariencia común con los humanos que conocemos, pero yo creo que esta respuesta no ha de ser válida desde el punto de vista de un ciudadano común, tendría que darse desde el ámbito médico, creo yo. Sí, pero por ejemplo, ¿qué sería desde tu punto de vista? Por aquí tiene que plantearse un consenso. Evidentemente no puede haber una apreciación subjetiva, tiene que haber un consenso, nos tiene que venir del ámbito de la ciencia, pero las normas también tienen que ser entendidas por la ciudadanía para poderlas aplicar en condiciones de seguridad. ¿Cuál sería esa semejanza con el resto de la especie? ¿Dónde la pondrían ustedes? En la apariencia física, de entrada. Pero la apariencia física, por ejemplo, vamos a suponer 2 ojos, 2 manos, 2 piernas. Sí, sí, claro, nos puede faltar un ojo, nos puede faltar una pierna, pero en principio lo que es un ser humano con la apariencia que en principio tenemos, identificamos a los miembros de nuestra especie, aun con variaciones y muchas que pueda haber. Entonces, ahí está la primera cuestión. Entonces, el tema de la figura humana, es decir, ¿dónde está el límite de la variación? Porque, por ejemplo, cuando yo le planteo muchas veces al alumnado de los primeros cursos, bueno, 2 brazos, 2 piernas, 2 ojos, entonces digo, pues tuertos, cojos y mancos ya no entran. O, por ejemplo, otros supuestos en los cuales, en lugar de haber pues extremidades de menos, hay extremidades de más.
¿De dónde viene el concepto de figura humana? Pues es una cuestión que está vinculada a un periodo de la historia donde se pensaba que podían existir conciliábulos entre el maligno y los seres humanos, es decir, pues las leyendas de íncubos, súcubos, y donde, digamos, personas que salían de ese estándar, personas que tenían trastornos que estaban relacionados con lo que hoy podemos considerar, pues, malformaciones hereditarias o problemas durante el desarrollo embrionario, pues se consideraban que eran quimeras o prodigios o el resultado, por ejemplo, de una mujer que cohabitó con el demonio o de un hombre que fecundó a una diablesa y, consecuentemente, no podían tener la condición de persona. Entonces, esa idea también puede considerarse o puede relacionarse, una vez superado, digamos, el planteamiento fantástico del que trae causa, pues también como una viabilidad de carácter humano. Es decir, puede ser viable un recién nacido que carezca de algún organismo esencial. El caso del feto acéfalo que estaba gestando la niña violada. Pues evidentemente no. Pero aquí tenemos otro ejemplo en el cual la normativa responde al estado de la ciencia, al estado de la técnica en un momento determinado. En el año 2010 se cambió el precepto y se dijo: a los efectos civiles solo reportará nacido el feto que tuviera figura humana y viviera 24 horas expendido del seno materno. Vale. Ahora simplemente se han eliminado el concepto de figura humana y dice que la separación del recién nacido de la madre, es decir, el corte del cordón umbilical, ya determina la personalidad. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado lo suficiente como para que criaturas recién nacidas que eran inviables en el pasado, ahora puedan ser viables. Y lo mismo se puede plantear desde el punto de vista, en muchos aspectos, de, por ejemplo, el periodo de desarrollo, pues fetos recién nacidos con menos semanas de gestación de las que hubieran sido viables para el nacimiento, pues hace 100 años, ahora pueden salir adelante. Entonces, la normativa se adapta a la nueva realidad. Ahora bien, la normativa o este precepto se cambia en el año 2010. Es decir, una vez sobradamente acreditado que los criterios que inspiraron al legislador del siglo XIX ya no son los que están presentes en la realidad social del nacimiento en la actualidad. Pero podemos ir un poquito más lejos. La primera unidad con la que nos relacionamos cuando nacemos es la familia. Familia es otro concepto que no tiene regulación jurídica, sino que también proviene de otros ámbitos, donde ahí entran en juego también las disciplinas de naturaleza social. Pero, por ejemplo, aquí encontramos una regla que dice: se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los 300 días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los cónyuges. Este precepto planteaba o refleja inversamente cómo funcionaba el tema del establecimiento de las relaciones familiares, paternofiliales y maternofiliales, antes de los avances tecnológicos que se han producido en los últimos tiempos y donde podíamos hablar desde las pruebas para averiguar el grupo sanguíneo, que son la primera herramienta que nos permite indiciariamente descartar a un potencial padre, entiéndase padre como progenitor varón. Luego, la famosa prueba del ADN, la prueba del PCR, que nos permite, mediante la comparación de material genético, averiguar el grado de parentesco entre dos personas, y las técnicas de reproducción asistida que podemos encontrar desde el nacimiento de Louis Brown en el año 78 a las controversias en torno a la regulación de la maternidad subrogada, que suponen uno de los temas más complejos, más controvertidos y más discutidos que podemos encontrar en el ámbito jurídico en la actualidad en todo el mundo. Entonces, la regla fundamental partía de la premisa de lo que sabíamos, es decir, desde tiempo de los romanos, ya que la civilización romana, uno de sus legados presentes y vigentes más importantes, es el derecho, decía: mater semper certa est, la madre siempre es conocida. ¿Por qué? Porque conocemos el hecho del parto. El parto presupone la gestación, pues hay una relación materno-filial entre el nuevo individuo, la nueva persona, y la madre, que lo ha gestado y que lo ha parido. Pero
¿Qué pasa con la paternidad? Muy bien, pues en este caso se distinguía entre filiación matrimonial y no matrimonial. Esto tenía mucha más importancia antes de la entrada en vigor de la Constitución porque había consecuencias muy importantes si los hijos habían sido habidos dentro o fuera del matrimonio, con terminología bastante contundente, como legítimo o ilegítimo. Si ya nos remontamos más antiguo, la terminología también es mucho más ruda, por decirlo suavemente. Entonces, aquí lo que se plantea es, bueno, ¿qué forma tenemos de saber que el hijo que ha tenido esta señora es de su marido? Pues no la sabemos porque en ese momento no teníamos herramientas para la averiguación, pero tenemos una serie de presunciones. Por ejemplo, el hecho de que hay matrimonios, están casados y el esposo y la esposa conviven en unidad de techo, de mesa y de lecho. Entonces dice, si la convivencia no se ha roto, presuponemos que el hijo que ha tenido la mujer casada es de su esposo. Eso lleva a la vieja máxima que dice una anciana castellana, según la cual los hijos de mis hijas, nietos míos son. Los hijos de mis hijos solo lo sabe el Señor. ¿Qué está diciendo esa máxima de sabiduría popular? Que es conocido el hecho del parto en 2 generaciones, pero de la parte masculina solamente tenemos ciertas apreciaciones. Eso daba lugar a situaciones un tanto extrañas porque esta presunción es virtualmente inatacable antes de los avances tecnológicos que he enumerado previamente. De hecho, hubo un caso bastante célebre en la justicia italiana de la época de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, en la cual un ciudadano italiano impugnó la paternidad propia respecto de un hijo que había tenido su esposa, basándose en el siguiente argumento. Este hijo no es mío. Mi mujer lo tuvo con un soldado estadounidense de las fuerzas de ocupación. En aplicación de la norma del Código Civil italiano, que no era muy distinta del nuestro, se le planteaba, vamos a ver, ¿usted ha roto la convivencia? No. ¿Han dejado de convivir? No. ¿Se ha separado? No. Luego el hijo suyo dice, sí, pero hay un pequeño problema o un pequeño matiz. Es que el niño es mulato. Con lo cual, evidentemente, la apariencia choca con la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Que primero la prueba de comparación de grupos sanguíneos nos permite descartar. No nos da una prueba fiable, pero sí nos permite inferir. Esta persona tiene que tener este grupo sanguíneo. Si el potencial padre no lo tiene, no puede ser. Pero de un tiempo a esta parte, la prueba del PCR nos permite hacer averiguaciones con un alto grado de fiabilidad. Aquí adelanto un poco. Por ejemplo, les pongo esta sentencia, un fragmento de una sentencia de hace unos años de la Audiencia Provincial de aquí de Santa Cruz de Tenerife. Les pongo el caso. La madre de una criatura que en ese momento tiene 2 años reclama al presunto padre el reconocimiento de la paternidad y el cumplimiento de sus obligaciones paterno-filiales. El padre se niega y también se niega a hacerse la prueba del PCR. Entonces, la sentencia en primera instancia, porque esta es una sentencia que responde a un recurso de apelación, le dice, dado que usted se niega a llevar a cabo una prueba que podría sacarnos de dudas, significa que usted no lo tiene del todo claro. O bien que cree que efectivamente la niña puede ser suya, con lo cual consideramos que es usted el padre y tiene usted que cumplir. Se plantea un recurso y dice, mire, es que aquí no hay pruebas, porque no hay pruebas documentales de que haya habido una relación, todo se basa en testimonios. Es también un ejemplo de cómo el avance de la tecnología hace que muchos aspectos que antes teníamos documentados tangiblemente, es decir, las cartas en papel, al verse sustituidas por el teléfono móvil, pues la pérdida del teléfono móvil supone prácticamente la prueba de que la pérdida del mismo supone la pérdida de una parte de los testimonios de nuestra vida. Cuando se le piden pruebas a la demandante, que es la madre que actúa en nombre y por cuenta de la hija, pues ella dice, bueno, todo esto lo tenía en un teléfono, el teléfono ya no lo tengo, pero puedo describir cosas de esta persona, de su vida y demás, hasta crear una apariencia indiciaria de que efectivamente algo ha habido. De la otra parte,
la prueba sirve, si está correctamente realizada, para descartar la paternidad. La persona se niega, pues la suma del indicio 1 más la negativa nos permite inducir qué es lo que ha acontecido. Entonces aquí ese fragmento de la sentencia lo plantea claramente, es decir, desde que tenemos esta herramienta se puede establecer con un grado de fiabilidad casi total cuál es el vínculo que une a dos personas. Y nos hemos cambiado de las presunciones a las certezas. Entonces dice, negar las pruebas biológicas realizadas correctamente es como dudar que el sol que vaya a salir por la mañana, pues las leyes que regulan la herencia genética tienen hoy un grado de certidumbre y comparable al de la ley de la gravedad en física. Es decir, aquí también tenemos un aspecto en el cual podemos encontrar situaciones muy concretas por las cuales estamos ante una aplicación de un aspecto de la ciencia dentro del ámbito jurídico. Ahora volví atrás para ver donde antes teníamos certeza, ahora tenemos controversia. Aquí tenemos el precepto que regula el tratamiento de la llamada gestación por sustitución, el famoso contrato de maternidad subrogada, que dice que reiteramos el principio mater semper certa est, y por otra parte consideramos que el contrato es nulo. Pero esto viene dado como dar una respuesta que viene del año 88, porque la ley de 2006 sustituye una ley anterior, pues nos encontramos en este caso con una situación en la cual, pues donde antes tenemos el principio de certidumbre que da el parto, pues ahora nos encontramos con un planteamiento donde una mujer puede gestar el feto derivado de la fecundación de un óvulo como consecuencia de la donación por parte de otra mujer. Y podemos encontrarnos también con la presencia de una madre de intención o madre comitente, que es la que ha conseguido el óvulo y contratado a la madre gestante, con lo cual nos planteamos la duda. ¿Cuál de las tres mujeres es la que establece la relación materno-filial? Donde antes teníamos certezas, ahora tenemos incertidumbres derivadas de la aplicación de determinadas técnicas de reproducción asistida. Y a día de hoy, por ejemplo, nos encontramos en una profunda controversia sobre cómo abordar esta cuestión, porque entran en juego muchísimos factores más allá de la posibilidad tecnológica. En un trabajo de fin de titulación, una alumna, en un tribunal en el que yo participaba, decía, bueno, es que si esto se puede hacer, tiene que regular en positivo. Y yo le planteaba, la posibilidad tecnológica no lleva aparejada la validez moral. Y entran en juego muchísimos factores que a día de hoy se ponen como elementos de controversia y que plantean la necesidad de abordar este tema probablemente con carácter global. Pero no voy a enfocarme por ahí, sino que voy a tirar por otro ámbito. Hasta ahora les he hablado del nacimiento, ahora les voy a plantear la cuestión de la muerte. Y les voy a preguntar, ¿podemos revivir a los muertos? Y yo les voy a responder que desde cierto punto de vista, sí. Pero antes de que ustedes piensen que esto ha derivado a terrenos un poco alejados de lo que sería el pensamiento crítico, permíteme que matice mi afirmación. Esto se plantea respecto de la posibilidad de que podamos coger determinado tipo de aspectos de personas que ya no están vivas y seguir utilizándolas, o más concretamente explotándolas desde un punto de vista económico. Y aquí vamos a ver cómo en un periodo de relativamente 30 años, lo que antes era simplemente el rescate de un material preexistente se ha convertido en algo mucho más complejo que también tenemos que abordar. El punto de partida ¿es rentable la posibilidad de volver a utilizar obras artísticas compuestas, creadas e interpretadas por gente difunta? Pues económicamente sí. El tema de la cultura, del arte y de su explotación es muy etéreo, pero hay determinado tipo de nombres, determinado tipo de productos, determinado tipo de artistas que son rentables, aunque hayan pasado muchos años desde su muerte. Pero aquí les voy a ir poniendo ejemplos de cómo va evolucionando la tecnología. Por ejemplo, en el año 91, se lanza un disco que es Unforgettable, en el cual Natalie Cole hace un dúo con su padre, Nat King Cole, respecto de esa canción.
Nat King Cole en el año 91 llevaba bastantes años criando malvas. ¿Qué fue lo que se hizo? Se cogieron las grabaciones originales, los máster de la canción, y utilizando tecnología de sonido, se hizo una combinación que creó la ficción de que Nat King Cole, muerto, y Natalie Cole, viva en ese momento, estaban cantando al mismo tiempo o estaban grabando la canción los dos en el mismo estudio. Cuando se plantea un montaje. 3 años después se hace lo mismo con el repertorio del cantante valenciano Nino Bravo, muerto en 1973 en un accidente, y en el cual, en un doble disco, tenemos las versiones originales, pero también las versiones de composición. Es decir, nos encontramos con esa misma técnica en la cual una serie de intérpretes cantan junto a alguien que lleva muerto más de 20 años. Pero de nuevo se utilizan los másteres de las canciones originales y se realiza una labor de composición. Eso con la música, pero no hemos de tardar mucho cuando empecemos a utilizar imagen. Creo que es muy conocida la historia del rodaje del Cuervo y el destino de Brandon Lee. Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, muere durante el rodaje de la película y entonces se decide llevar a cabo la aplicación de tecnología audiovisual para intentar terminar la película y hacer algunas escenas. Lo que se hace es superponer en algunos aspectos, utilizar dobles en uno, poner de espaldas al doble otro y en algunos otros recrear digitalmente el rostro de Brandon Lee. Si se mira desde la perspectiva actual y de la tecnología actual, como sucede con todos los efectos digitales, quizá haya envejecido bastante mal, pero en su momento se concibió como un avance y desde ese momento se empezó a pajarear con la posibilidad de recrear a un intérprete y hacer una película con él. Y digo con él porque inmediatamente se pensó en el papá de Brandon Lee, El Pequeño Dragón, pero la tecnología no estaba preparada para ello en el año 94. Pero en el año 2000 la historia cambia un poco. Ahí tienen ustedes a Oliver Reed, actor británico, gran bebedor, que participa en el rodaje de la película de Ridley Scott, Gladiator. Éxito incontestable del peplum tardío, estrenada en el año 2000. Oliver Reed muere durante el rodaje y se invierte por parte de la productora varios millones de dólares en recrearle digitalmente sobre un doble de cuerpo físico para un metraje, creo que eran de unos 2 a 4 minutos. Los productores lo venden como un homenaje al autor difunto, una forma de seguir adelante con la película y de terminar un trabajo que ya estaba presentado. La relación inversión-coste para el metraje todavía es muy grande, pero ya nos está planteando la posibilidad de que tecnológicamente podamos utilizar la imagen, que es un aspecto de la personalidad de una persona que ya está difunta, e incorporarla a un proceso productivo, en este caso, a una película. En estos dos casos, los intérpretes firmaron contratos. Quizá el uso de esa imagen post-mortem pueda englobarse dentro de ese aspecto. Pero, ¿qué sucede cuando lo que estamos haciendo se plantea a más larga distancia? En el año 2005, Steve McQueen participa en un anuncio de Ford Mustang, una gama de coches de la casa Ford en la cual él está muy vinculado. Para ello se utiliza metraje de una de sus películas y si ven ustedes el anuncio que está disponible en YouTube, verán que es evidente la diferencia de calidades entre la imagen del anuncio y la imagen que tiene grano de Steve McQueen. Pero la cuestión es que hay un lapso de 25 años entre la muerte de Steve McQueen y el anuncio. Por medio de acuerdos con los herederos de Steve McQueen, se utilizan aspectos tan íntimos como su propia imagen, aquí no la propia voz todavía, y utilizamos a un muerto para vender un producto. La tecnología nos lo permite. Y hay una normativa que dice que los herederos del difunto son los que custodian la memoria del difunto, entre ellos el derecho a su identidad, su nombre, su imagen.
Ahora bien, esa norma está pensada para la protección a las personas difuntas y a su recuerdo, pero no está pensada para hacer este tipo de negocio. Pero seguimos avanzando y nos podemos encontrar otro aspecto donde la cuestión comercial es todavía más clara. Ustedes conocerán sin duda el Citroën Sala Picasso, un modelo de coche de la casa francesa Citroën, que se produjo durante 13 años y que tenía la singularidad de que estaba o tenía en su carrocería serigrafiada, la firma del pintor malagueño. En esto se supone que fue un acuerdo entre los herederos del pintor y la casa Citroën, que ha hecho que un elemento determinante de la identidad de una persona célebre, como es un artista como Picasso, haya servido para vender coches. Alguien podría decir, ¿realmente que tenga la firma de Picasso es relevante? Pues cosas de la vida. La gente a veces tiene ideas muy particulares. Les pongo otro ejemplo, creo que también es de Citroën. En los años 80 salió al mercado un coche que no se llamaba Picasso, sino que se llamaba Citroën Challenger. En el año 86, en el mes de enero, el transbordador espacial Challenger explota a los pocos segundos de iniciar su última misión, la que a la postre sería su última misión. Como consecuencia de ello, el número de ventas de ese coche cayó en picado y Citroën decidió retirarlo. ¿Qué relación había entre el coche y el transbordador espacial? Yo creo que ninguna desde el punto de vista tecnológico, pero se consideró que tener un coche con esa denominación no debía dar buen fallo. Pero aquí tenemos otro aspecto en el cual 25 años después de la muerte de una persona, su nombre es empleado para la venta de un producto. ¿Hubiera estado de acuerdo? ¿No hubiera estado de acuerdo? No podemos saber. Y la tecnología avanza y en el año 2016 se resucita al difunto Peter Cushing para que vuelva a ser de Grand Moff Tarkin en Rogue One, una historia de Star Wars. Aquí se utiliza el tema de la tecnología de sobre un actor preexistente recreamos la figura de Peter Cushing y la voz es puesta por otro actor que a su vez intenta imitar el tono que el difunto Cushing daba al personaje en Una Nueva Esperanza allá por el año 77. En este caso es el resultado de un acuerdo con los herederos de Cushing. Por seguir con Star Wars, cuando Carrie Fisher fallece inesperadamente en el año 2016, quedando pendiente el rodaje del episodio 9, que iba a ser donde tendría un papel protagónico y destacado, la hija de Carrie Fisher manifestó que ella estaba dispuesta a autorizar gratuitamente a Lucasfilms el uso de la imagen de su madre, la recreación. Al final no fue necesario, sino que se echó de descartes, recortes, dobles, etc. Con el resultado un tanto extraño dentro de una película un tanto extraña. Pero hemos llegado más lejos. Aquí tienen ustedes a dos artistas, probablemente el uno les sea más conocido, Roy Orbison, muerto en 1988, la otra es Teresa Teng, icono cultural musical en Extremo Oriente, muerta en 1995. Muy bien, estos dos intérpretes han hecho giras de conciertos en los últimos años. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha permitido recrearles holográficamente y sintetizar su voz. Recuerden ustedes que en los ejemplos presentes yo les decía que se echaba mano de los máster de los discos. Pero en todo caso, aquí no se está cogiendo material preexistente, se está recreando la voz. Es decir, a día de hoy, en el ámbito de la música, tenemos la tecnología que nos permite resucitar, entre comillas, a los muertos y ponerles a trabajar. Con la ventaja, permítaseme la ironía, de que estos trabajadores no se van a quejar por cansancio. De hecho, pueden encontrar ustedes algunos conciertos de Roy Orbison y de Teresa Teng y los comentarios en YouTube son bastante ácidos y alguien dice, aquí le veo más cansado respecto de Roy Orbison. En el concierto de Baltimore estaba mejor. En realidad es un holograma. Entonces, esto plantea
un aspecto importante. En base a una normativa que permitía a los que sobreviven proteger la memoria de sus difuntos, es decir, proteger su honor, proteger su propia imagen, proteger su intimidad, estamos creando productos que nos permiten llevar a cabo una explotación post-mortem. De hecho, quienes son responsables del holograma de Roy Orbison creo que también lo son de Buddy Holly. Y en la publicidad de su página oficial dicen, viva usted la experiencia de asistir a un concierto en vivo de Roy Orbison o de Buddy Holly. Hombre, en vivo. En espíritu no sería correcto decirlo en un escéptico en el pub. Pero evidentemente, aquí estamos ante un aspecto en el cual la tecnología ha ido muy rápido y todavía no somos del todo conscientes de las implicaciones éticas y morales. Comenzamos a hacerlo en la medida en que se encuentran casos en los cuales los propios titulares de los derechos están empezando a preocuparse por ese futuro. Por ejemplo, los 4 componentes del grupo sueco ABBA ya han tomado las riendas de esta tecnología y están creando, a través del proyecto Avatar, la posibilidad de una serie de conciertos de sus hologramas. Es decir, están por lo visto en un proceso de selección de las 4 personas sobre las cuales se van a poner los hologramas y demás. Pero ahí es la propia persona o el propio cuarteto el que individualmente toma la decisión de disponer de su propia imagen con esa finalidad. Pero ¿qué sucede, como es el caso de Bruce Lee, con gente donde esta tecnología ni se olía? ¿Podemos permitir que se lleve a cabo esta recreación? Ya se está hablando de que económicamente es muy gravoso, pero que tecnológicamente podríamos traer de entre los muertos a Cary Grant o Humphrey Bogart. Y eso es otro de los aspectos en los cuales yo quería reflejar la dificultad en la que nos encontramos los juristas cuando tenemos que dar respuesta a problemas de naturaleza controvertida, que son los que nos vienen de la mano de unos avances tecnológicos que han corrido vertiginosamente. Estos son solamente un par de ejemplos, como podría plantear múltiples. Por ejemplo, yo les pondría en el caso de el derecho urbanístico como disciplina que regula la organización y la ordenación del territorio, pues la necesidad que tenemos de echar mano de la física, de la radiología, de la física médica, cuando surgen las controversias sobre cómo establecer la cobertura de las redes, por ejemplo, del 4G, del 5G, de la telefonía móvil. Ese es un aspecto en el cual necesitamos del consorcio de la ciencia. Uno de los aspectos fetiches que concentran muchas veces las controversias que se plantean en el ámbito de ciertas regulaciones ha venido dada del tratamiento que desde derechos tiene que dar de las llamadas pseudomedicinas. Lo comentaba en la sesión anterior de Escépticos en el Pub en Tenerife. ¿Qué sucede cuando quienes deberían ser nuestro principal punto de apoyo, quienes deberían ilustrarnos, resulta que plantean una postura que en muchos casos podríamos considerar tibia respecto a, ¿qué les digo yo?, la homeopatía? Entonces, el planteamiento es que el derecho al final se plantea, y con esto termino, y si quieren abrimos un pequeño debate, preguntas o lo que sea, ¿qué sucede respecto de la pregunta de si el derecho es una ciencia? Lo es en la medida en que tiene una metodología propia y además un sentido crítico. Un buen jurista no puede ser una máquina que se limite a aplicar la norma de forma crítica. Se debe cuestionar, se debe estudiar, se debe analizar y, sobre todo, muy importante, si el derecho está para resolver problemas, si realmente resuelve los problemas a los que debe responder o si, por el contrario, está creando otros más graves. Tenemos que evitar en buena medida intentar legislar por impulsos, lo que se ha llamado normar en caliente, y en base a cierto tipo de planteamiento. Debemos desconfiar en muchos casos de la idea de que la solución al problema pasa porque se haya creado la norma. No, no. La norma tiene que ser aplicada y pasado un tiempo debemos sentarnos y analizar cuáles han sido los resultados. Y ya con esto termino y quedo a su disposición si quieren llevar a cabo algún comentario, pregunta, etcétera. O si no, nos vamos tranquilamente con la música a otra parte.
Bueno, muchas gracias, Luis. Me ha parecido interesantísimo. Vamos a ver, yo la verdad es que modestamente creo que sería revolucionario. De hecho, me lo parece bastante el planteamiento de la charla, que el pensamiento crítico llegue al mundo del derecho. Puedo estar equivocada, pero mi impresión es que al mundo del derecho particularmente, todavía no ha llegado en el grado suficiente en el que desde mi humilde punto de vista debe llegar. A mí me da la impresión de que, por ejemplo, en la historia de las ciencias, pues han pasado cosas muy interesantes cuando hemos ido estudiando qué es lo que se necesita para determinar que una determinada forma de conocimiento sea ciencia o no. Y, por ejemplo, estoy pensando, me ha venido a la mente según al hilo de la exposición, pues, por ejemplo, a finales del siglo XIX hubo, con el desarrollo del planteamiento del positivismo, de la necesidad de contrastación, de los enunciados que se iban formulando en las distintas disciplinas, pues, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, no sé si es la palabra adecuada, porque como muy bien comentabas, son importantísimas las palabras, son cruciales a la hora de transmitir los mensajes. Bueno, pues en el ámbito de la psicología, a mí mi impresión es que se llegó a pensar que se llegó a intentar definir con tanta vehemencia que la psicología era una ciencia, para distinguirla de otras formas de conocimiento que no lo eran, que, por ejemplo, pues de las primeras teorías científicas en psicología o de las primeras hipótesis científicas que se consideraron tales, se pensó en el conductismo, que era que nos estudiaba como si los seres humanos fuésemos un sistema estímulo-respuesta, que funcionamos como si fuéramos una caja negra, algo que recibe un estímulo y que emite una respuesta a ese estímulo, pero sin tener en cuenta como caja negra lo que ocurre en nuestro interior. Quiero decir con esto, porque se consideraba que es que de eso no se podía realmente hablar con mucho sentido. Pero dicho esto, se utilizó este ejemplo de la caja negra y del estímulo-respuesta para decir, bueno, aunque no podemos explicar mucho de lo que ocurre en nuestro interior, el caso es que sí podemos dar un modelo explicativo que hace de los seres humanos, a la hora de explicar nuestra conducta, pues un sistema estímulo-respuesta. Claro, verdaderamente a mí me parece que esto fue una respuesta muy simplista, pero hubo tal obsesión por considerar que una parte de las formas de conocimiento, como por ejemplo el estudio de la mente de la época, tenía que ser vinculado a la ciencia, que salimos, yo creo, un poco por la tangente y dijimos, bueno, pues vamos a dar una respuesta que, aunque sea un poco simplificadora de la realidad, pues al menos... ¿Hola? No sé Sí, si... estoy escuchando, he vuelto a poner la imagen de sentido. Ah, vale. Bueno, pues aunque sea un poco simplificadora, nos sirve para dar cuenta de que la psicología es una ciencia. Bueno, el tema de la psicología tiene su complejidad aparte, pero es que lo he traído a colación porque yo creo que también, con respecto al mundo del derecho, quizá hay como una necesidad imperiosa de considerar que el derecho tiene que ser una ciencia fuerte, como lo puede ser la física, por ejemplo, la química, o incluso la biología, que cuando introducimos seres vivos, pues el hecho de que estén en un equilibrio inestable y demás nos hace tener leyes pues de carácter un poco más complicado. Yo creo que el derecho puede ser una forma de conocimiento, y de hecho lo debe ser, rigurosa, muy rigurosa, pero no puede ser una ciencia como la física, porque y además me parece que
que no es necesario plantearlo desde ese punto de vista. Me parece que puede utilizar a la ciencia, claro que sí, a las ciencias, sobre todo a las ciencias naturales, a las ciencias biológicas, lo que estábamos hablando antes, que es una persona, que es un ser humano, que es, bueno, pues es que son temas muy difíciles de acotar y muy difíciles de definir. Incluso a las ciencias sociales como ciencias más blandas, podemos decir, pero en la medida en que la generalización es muy difícil, porque los conflictos humanos y los problemas humanos los tenemos que analizar uno a uno, no podemos construir el mismo tipo de saber, ya no digo ciencia. Pero esto no quiere decir ni mucho menos que el derecho tenga que ser una entidad abstracta donde regulamos de forma general, con términos muy abstractos. Y no, yo pienso que es al revés, que el futuro del derecho debe de vehicularse incorporando pensamiento crítico, incorporando saber científico y tratando de acotar en lo más posible los conceptos que utilizamos para desambiguar lo más que podamos las situaciones. Y cuando digo lo más que podamos, lo digo asumiendo que, desde mi humilde punto de vista, en los aspectos humanos no podemos conseguir, puedo estar equivocada, pero es mi visión, yo creo que no podemos conseguir la completud de la coherencia. De hecho, podemos ser coherentes en cierto grado, pero no lo podemos ser de manera absoluta, porque nos vamos a encontrar con casos puntuales de la vida de los humanos en los que no va a ser del todo posible que el derecho pueda contemplar, o las normas tal y como las tenemos en un momento estipuladas o desarrolladas, puedan contemplar los casos puntuales o la realidad puntual de cada cual. Entonces, el derecho tiene, para mí, un reto impresionante frente a sí, que es el de intentar, de alguna manera, incorporar el pensamiento crítico, incorporar el conocimiento científico que las diferentes ciencias, con la que las diferentes ciencias lo puedan ayudar, para intentar construir un marco normativo en continua evolución que ayude a los humanos a tener una sociedad mejor. Sí, utilizo mejor en el sentido de que nos permita resolver, minimizar las consecuencias de los conflictos que podamos tener. Bueno, disculpad la extensión. No, yo creo que es una reflexión muy interesante. Vamos a ver, lo que pasa es que yo tengo que matizar algunas de las cuestiones que ha planteado. En primer lugar, vamos a ver, cuando yo te digo el derecho es una ciencia, no la equiparo a lo que podríamos llamar ciencias dentro de la extinción tradicional de ciencias, artes, humanidades y leyes. De hecho, quien me haya escuchado o me haya leído habrá visto que yo muy raramente utilizo la expresión ciencia jurídica, es decir, porque también considero que se puede caer en esa trampa que tú has comentado, el deseo de que todo esté al mismo nivel a ciertos aspectos. Ahí entran en juego otra serie de valoraciones, de situaciones de carácter más práctico que sería, digamos, muy extenso comentar. Entonces yo yo siempre que puedo planteo el tema de derecho, hablo de derecho como una rama del conocimiento, es decir, una rama de conocimiento con su propia entidad, su propia naturaleza, sus propias reglas de juego, equiparada a humanidades, artes y ciencias. Pero si luego tenemos que hablar de la contraposición de ciencia como conocimiento frente a pseudociencia, el derecho es una ciencia porque tiene las dos cosas que se requieren, una metodología y sentido crítico. Porque de otra forma, sin sentido crítico, sin cuestionar, sin valorar, sin sopesar, sin analizar, sin debatir, pues seguiríamos teniendo las mismas reglas que en el pasado. Entonces, en ese planteamiento, sí uso el término, por ejemplo, ciencia del derecho, jurisprudencia, que es
la terminología clásica, la denominación que corresponde a la ciencia del derecho. Y en esa tesitura es necesario que efectivamente unas buenas normas jurídicas deben tender al ámbito del conocimiento. El ejemplo que yo he puesto, digamos, del tema de cuando se entendía a la persona nacida es palmario. El derecho refleja el estado del arte, entre comillas, en un momento determinado y también arrastra ciertos atavismos del pasado. Pero luego la normativa se reforma para dar entrada a un nuevo statu quo, a un nuevo, no diré paradigma, pero sí a un nuevo consenso de carácter científico. Y eso lo podemos encontrar en muchos aspectos concretos en otros ámbitos donde son necesarias las cuestiones de la regulación. Pero, ¿qué sucede cuando entran en juego valoraciones que van más allá del tema del conocimiento? El ejemplo de cuándo comienza la vida, dónde ponemos el límite para que podamos considerar que pueda llevarse a cabo la interrupción voluntaria del embarazo o a partir de un momento determinado se considera algo equiparable a un homicidio, por ejemplo. Ahí hay un planteamiento en el cual hay un debate muy serio, encontramos en muchas ocasiones definiciones jurídicas que parten de un consenso que no necesariamente está vinculado o relacionado con aspectos de la ciencia. No por ello son pseudocientíficos. El ejemplo, el concepto de preembrión, cuando hablamos de reproducción asistida, investigación con células madre, etc. Es decir, ¿qué sucede cuando entran en juego planteamientos que van más allá del consenso científico y tenemos, por ejemplo, controversias que entran dentro del ámbito de la moral? Y aquí, por ejemplo, toco uno de los aspectos de los que hablé durante la exposición, que es el tema de la maternidad subrogada. Es un tema candente donde se plantea la necesidad de una regulación que incluso parta de la premisa de un consenso a nivel internacional, es decir, donde todos los ordenamientos de todos los estados alcancen unos mínimos comunes para poder abordar este planteamiento. Pero donde más allá de la posibilidad tecnológica, que hemos visto que es un hecho, entran en juego una serie de valoraciones y planteamientos que van desde la cosificación del bebé, la instrumentalización del cuerpo de la mujer, a la invocación a un pretendido derecho a la reproducción o derecho, yo diría, a la reproducción genética, es decir, a tener descendencia que comparta mis mismos genes. Ahí entran en juego valoraciones de carácter ético, moral, social, económico, porque el factor de clase social es insoslayable, y hay un conflicto donde el conocimiento científico no nos puede ayudar a resolver la controversia y donde cada solución que se plantea lleva a una situación en la cual unos determinados intereses se van a ver insatisfechos. En otros ámbitos, por ejemplo, una determinada regulación viene dada por la existencia de una serie de grupos de presión que ejercen su fuerza y que en muchos aspectos, desde el punto de vista de la estructura en la que se organizan buena parte de los estados democráticos, plantean un factor de valoración de coste y de beneficio desde el punto de vista electoral a la hora de abordar una determinada normativa en un sentido o en otro. Y en muchos casos nos podemos encontrar con una situación en la cual, en base a ese balance coste-beneficio electoral, se toman decisiones o se valoran decisiones que podríamos considerar que entran o que no están basadas en un conocimiento científico o que directamente están dando campo de maniobra al ámbito de la pseudociencia. Entonces, desde mi punto de vista, el pensamiento crítico ya lo tenemos, pero es que hay un factor que es completamente extracientífico, que es el tema de la existencia de colectividades que en base a lo que consideran correcto, justo, verdadero o de su interés, hacen una presión. De hecho, un profesor que yo tenía en la carrera decía, si ustedes quieren ver el sentido de una reforma, miren cuánta gente se manifiesta a favor o en contra en la carrera de San Jerónimo. Eran las épocas anteriores a las redes sociales, que son un termómetro bastante engañoso del estado de determinadas cuestiones, pero es que ahí está una cuestión problemática. Pero por concluir, la respuesta, vamos a ver, yo no soy partidario de que el derecho tenga que vestirse de otros ropajes que no sean los propios.
y al mismo tiempo considero que no está ni por encima ni por debajo del resto de las ramas del conocimiento. Entonces, que ese también es otro planteamiento, en el cual el deseo de acogerse a eso que has comentado trae consigo una especie de relación a veces un tanto de compleja y de complejos entre las distintas ramas o sus practicantes. Yo te miro desde arriba, me pasa bastante a menudo, porque tú haces derecho y lo tuyo no es ciencia. Luego eso lleva curiosamente, y es algo de lo cual ni siquiera la militancia en el escepticismo vacuna, a considerar que puedes opinar sobre materias que no son de tu campo de conocimiento, como cualquier persona que sí está formada en esa materia. Y yo en muchos casos, para poner fin a una discusión, suelo terminar con yo soy jurista, usted no, con lo cual su opinión no está al mismo nivel que la mía. Porque el derecho, que es otra de las máximas que se plantea, parece que todo es opinable, todo es interpretable, todo es discutible y no hay mayor falacia. También en ese sentido, el derecho, o mejor dicho, quienes practicamos el derecho, estamos obligados a hacer divulgación y a intentar, digamos, corregir ciertas creencias que pudiéramos considerar pseudojurídicas y de las que desgraciadamente y particularmente en situaciones que han contado con el foco de los medios de comunicación y de las redes sociales, pues han dado lugar a muchas afirmaciones que no se corresponden con la realidad. Y ahora ya me callo por si alguien quiere intervenir un poco más. Si alguien quiere decir algo más, yo espero. Sí me gustaría comentar alguna pequeña cosa más, pero espero. ¿Puedo entonces? Adelante. Bueno, desde el punto de vista de lo que has comentado de la metodología y del sentido crítico, que el derecho es un saber que incorpora una metodología y un sentido crítico, me parece una idea muy, muy importante el considerar que si esos dos criterios los consideramos suficientes para acreditar que el derecho sea una ciencia, que además creo que perfectamente puede ser. Me parece muy, muy sensato defender ese punto de vista. El derecho es un saber que tiene una metodología que incorpora un sentido crítico y si consideramos esos puntos como requisitos, pues digo, perfectamente de acuerdo. De hecho, yo tengo la impresión de que a veces en el escepticismo, a veces se desarrolla una visión quizá un tanto limitativa de la concepción, limitada de la concepción de ciencia, en el sentido de que científico es aquello que cumple, o sea, pues una serie de requisitos en cuanto a la contrastación, a la reproducibilidad, en los experimentos, por ejemplo, en las materias experimentales, pero la cosa se nos puede complicar porque, por ejemplo, si decimos, bueno, y las matemáticas no tenemos la posibilidad de experimentar, si acaso ahí tenemos la posibilidad de reproducir sistemas de deducción, construcción de algoritmos, sistemas de decisión, pero ahí estamos ante un tipo de saber que es también que es diferente con respecto a las ciencias naturales, por ejemplo, o con respecto a lo que se ha considerado las ciencias humanas. Y bueno, hay un debate también, hay gente que dice, bueno, es que las matemáticas no son una ciencia como esas ciencias experimentales, pero son el lenguaje de la ciencia. Eso casi y la lógica también en cuanto nos proporciona esquemas argumentativos que son válidos, que no son válidos. Entonces, bueno, definir lo que es ciencia, que es a donde quiero llegar, no es fácil, no es sencillo y se puede hacer
desde diferentes puntos de vista, y si esos puntos de vista se defienden pues con una argumentación racional, pues yo pienso que pueden ser perfectamente defendibles. Y de hecho, yo considero, creo que lo he mencionado anteriormente, que a mí me parece revolucionario que el pensamiento crítico entre cada vez más con sosiego, pero con racionalidad fundamentada en el mundo del derecho. Porque me da la impresión de que uno de los problemas que ha podido tener, los juristas lo podréis decir mucho mejor que yo, es que durante mucho tiempo se ha considerado que es que, bueno, pues lo que tiene que ver con los asuntos humanos, con el lenguaje natural humano, no es del todo acotable o es acotable desde un punto de vista muy abstracto. Ha influido, por ejemplo, estoy pensando ahora en la filosofía del derecho. A mí me da la impresión de que la filosofía del derecho en nuestro país, puedo estar equivocada, pero por lo poco que yo conozco, ha influido negativamente en la percepción, en el desarrollo del pensamiento crítico en el mundo del derecho, porque incorporaba como una terminología muy abstracta que confundía a veces conocimiento con creencias a la hora de formular los textos jurídicos en base a los conceptos que se introducían. Y bueno, yo creo que eso probablemente le ha hecho daño desde el punto de vista del rigor racional al derecho, y eso creo que ha sido negativo para poder como ciudadanos bueno, interpretar de una forma argumentada el que la normativa legal en la que nos podemos Espera, Marisa, se te está cortando la... a la hora de analizar la comunicación. ¿Hola? No, sigue, se cortó por un momento, pero sigue. Ya se te oye. Bueno, ahora no se te oye. Bueno, pues, a ver, ¿me escuchas? Marisa, que se te está cortando. Se va la... Se te va la voz. Sí, yo estoy aquí. A ver, pero ¿me escuchas? Pues quizá a ver, en lo que resuelves te puedo contestar una parte. Vamos a ver, el tema fundamental es que otro de los aspectos que define esta disciplina es el tener un lenguaje propio. Es decir, toda rama del saber que se aprecia tiene que tenerlo, y el conocimiento yo creo que es la premisa fundamental para poder llevar a cabo el estudio de la misma. Yo creo que plantear, incluso se puede considerar peligroso, porque también hay algunas tendencias incluso que a veces simplificar determinado tipo de textos no resuelve problemas, sino que los crea. Por ejemplo, el otro día en un tribunal de fin de titulación, pues en un trabajo donde se trataba un determinado tipo de sanciones, pues la conclusión de quien defendía su trabajo de fin de titulación era que había que simplificar determinado concepto jurídico relacionado con el maltrato, y decir, bueno, que cualquier cosa sea considerada maltrato. Entonces yo le comentaba, decir, bueno, entonces para usted, en base a esa hipotética reforma legal, sería lo mismo un maltrato de omisión que uno de palabra que una de obra. Hablaba, por ejemplo, de las relaciones entre progenitores y descendientes. Entonces para usted es lo mismo darle una bofetada a su madre, que retirarle el saludo a su padre, que dejarlo sin comer, que intentar quitarles la vida. Digo, evidentemente, todos son maltratos, pero no podemos quedarnos en un concepto tan general y aplicarles a todos el mismo resultado o la misma sanción. Entonces, el tema fundamental es que, como toda rama del conocimiento, el derecho tiene su terminología, tiene su bagaje, tiene su corpus, y para poder comprenderlo hay que tener un cierto grado de conocimiento del mismo. Evidentemente,
no son las mismas las normas que se aplican respecto de la vida cotidiana. Por ejemplo, el que matare a otro será castigado con la pena de prisión de hasta tantos años, que normas muy concretas que regulan un aspecto muy concreto de la actividad humana que solamente interesa, no suele ser desconocida por las personas directa o indirectamente afectadas. Sobre el tema de la necesidad de que haya un mayor conocimiento, también tiene que haber una mayor divulgación, pero también tiene que haber un mayor interés por parte de la propia ciudadanía, saber qué es lo que suponen ciertas reglas, qué es lo que plantean, a qué responden, etcétera. Por ejemplo, ahora en un momento en lo que tú, Marisa, estabas haciendo el comentario, pues me saltó un mensaje de alguien que me preguntaba una consulta sobre el impuesto de sucesiones, es decir, esa cantidad de dinero que tenemos que pagar por recibir una herencia y que va al erario público. Pues la persona, aun habiendo estudiado derecho durante 4 años, no tenía un conocimiento cercano del mismo, sino que de repente se ha encontrado con la posibilidad de tener que repudiar una herencia por no poder afrontar el pago de ese impuesto. Es decir, en muchas ocasiones pasamos por la vida sin preocuparnos excesivamente por determinadas cosas que sí nos afectan en buena medida. Y en ese aspecto, de la misma forma que hay cosas que sin ser especialistas en una determinada materia debemos saber y debemos comprender la razón de ese conocimiento. Por ejemplo, todos debemos saber que nos debemos vacunar y debemos comprender cómo funcionan las vacunas, pues también tiene que funcionar respecto del derecho. ¿Que en el ámbito jurídico ha faltado aspecto divulgativo? Sí. ¿Que en muchos aspectos la luz que ilumina las cuestiones jurídicas es una luz que no aporta claridad, sino que muchas veces aporta confusión? También. Pero tiene que haber también esa doble combinación. O bien plantear el tema de una divulgación constante y además algo que yo considero que es parte de las obligaciones que implica la ciudadanía. Es decir, una de las cosas que tiene estar en un Estado de Derecho es que ya no somos súbditos de nuestro monarca, sino que somos ciudadanía. Pero estamos a un paso muchas veces, y ese paso se da en muchas ocasiones, de convertirnos en clientes. Y el cliente siempre tiene la razón. Y si no le damos la razón al cliente, esto es una injusticia. O sea, la gente se pone en modo calimero y esto es una injusticia, esto es una injusticia. Entonces, en muchos aspectos, y eso es algo que también ha surgido la discusión en otras sesiones de escépticos en el pub, en las listas de correo vinculadas al tema en foros, está el tema de la propia responsabilidad. Es decir, ser ciudadanía implica ser responsables de nuestros propios actos, es la consecuencia del libre albedrío. Y en muchos casos ello implica que debemos preocuparnos por proteger nuestros propios intereses. En ese sentido, el derecho es muy cruel, el derecho civil es muy cruel, protege a quien se protege a sí mismo. Pero en muchos casos, la invocación al derecho, por ejemplo, en el marco del pensamiento crítico, para llevar a cabo determinadas actuaciones, yo vuelvo a plantearlo. Yo no creo que tenga ese efecto positivo que se le plantea, sino un efecto negativo. Por ejemplo, Marisa, Isidro, que también ha estado varias veces en Escépticos en el PAU, recordarán todas las invocaciones a la persecución penal que se lleve a cabo de determinado tipo de actuaciones, productos, etcétera. Y la desazón que supone y los comentarios negativos que plantea, incluso algunos por escrito, pues el hecho de que los resultados muchas veces desde el ámbito del derecho se consideren como blandos o permisivos. Sin embargo, en muchos aspectos, la historia reciente de este país plantea que prohibir no inmuniza a la gente de los males de la pseudociencia. No la vacuna con pensamiento crítico, sino todo lo contrario, la deja absolutamente inerme respecto de toda una serie de prácticas, acechanzas, productos, milagros, etc. Y ahí está lo que surge en el tardofranquismo y la transición, con toda la eclosión pseudocientífica que se plantea, porque lo que estaba prohibido tenía ese aura de malditismo y de atracción, y que al pasar a ser permitido, todo el mundo quiso probar de ello. O sea, es la época dorada de la ufología, de la parapsicología, y todavía hay ciertas cosas que colean. Pues ahí está el tema de las caras de Belmez. Entonces,
tiene que haber también un cierto grado de responsabilidad por parte de la ciudadanía de acoger que las cosas implican un aprendizaje y que no son tan simples de resolver. Y con esto, que ya he palabreado bastante, me vuelvo a callar y les cedo la palabra a ustedes otra vez. Disculpad que antes, bueno, no sé lo que pasó, me quedé desconectada y no sé exactamente en qué punto. ¿Ahora se escucha? Perfectamente. Bueno, no sé en qué punto estaba porque la verdad es que, bueno, pues me alargué un poquito, pero no sé, lo que quería decir es que el derecho tiene que trabaja con un material muy sensible y súper complejo. Diría que mucho más, por ejemplo, que los números y las relaciones entre ellos, por complicadas que éstas sean y por complicadas que estos sean las relaciones entre los números. Ni más ni menos que trata con las acciones humanas, las conductas humanas y trata de ordenar los derechos que tenemos los seres humanos en una sociedad. Eso es muy difícil de acotar. Yo ni siquiera sé si es posible acotar en un sentido. Se puede hacer de manera mejorable, de manera... No quiero mencionar la palabra perfectible porque yo creo que la perfección pues es un ideal probablemente, pero que tiene poco que ver con la realidad, de manera mejorable, porque vamos poco a poco aprendiendo por ensayo y error mirad, como las ciencias que consideramos las ciencias fuertes hacen lo mismo, pues en el derecho yo creo que este es otro punto que, ligado a la metodología que se comentaba, lo podemos traer a colación. Vamos viendo en la organización de las sociedades con las normas que tenemos cómo podemos ir mejorando en relación con la evolución de la interacción humana las normas que construimos. Entonces, el derecho ahí se comporta realmente, pienso que como una ciencia. Yo lo que quería añadir antes, y no sé en qué punto se cortó, es que creo que al derecho en nuestro país, en mi opinión, le ha hecho bastante daño, pues por ejemplo, materias de lo poquito que yo he leído, porque reconozco que me cansaba mucho mentalmente, pues por ejemplo, temas de filosofía del derecho que me resultaban en muchos casos incomprensibles, hasta el punto de que me parecían pues una exposición abstracta, de conceptos súper abstractos que no terminaban de aterrizar en la realidad. Y en los ejemplos que se nos ha puesto antes, que nos has puesto antes en la exposición, me ha parecido interesantísimo cuando, pues eso, se nos ha preguntado quiénes son todos, qué es un ser humano, qué es la apariencia de un ser humano. Claro, porque resbalamos en cuanto intentamos pasar de esa exposición grandilocuente de conceptos abstractos a decirnos, contestarnos cada uno de nosotros en la realidad cuál es el referente de esos conceptos. Entonces, es muy importante que en el derecho, y es muy difícil, o sea, yo reconozco que considero que la dificultad es enorme, se construyan el armazón racional con conceptos que intenten ser acotables y al mismo tiempo con una cierta humildad, porque vamos a tener probablemente que revisar esos conceptos y eso no es malo. Lo que sí vamos a tener que, cada vez que intentemos aplicar el derecho de acuerdo a las normas que tenemos en un momento dado, respetarlas en función de esas normas que tenemos en el momento dado y ver que si hay algo por lo cual lo vamos a tener que revisar, para el siguiente caso vamos a tener que reformular para seguir avanzando. Bueno, no sé si me estoy cayendo en algún círculo, porque son muchos los conceptos a tratar para el tiempo que tenemos, pero dejaría aquí ahora las ideas que he comentado. No sé si hay algo que merezca la pena
comentar por vuestra parte? Yo diría que estoy de acuerdo en un aspecto fundamental, porque hay un tema que yo no he mencionado, pero que es evidente y que debe mencionarse ahora, que es una particularidad que tiene el derecho y que no la tiene ninguna otra rama del saber, es que está vinculado, en muchos casos, al ordenamiento jurídico, es decir, a la regulación vigente en cada país. Es decir, el derecho es una disciplina que está vinculada a un determinado país, a una organización territorial, a un Estado. Hay ramas donde se plantea una interacción a nivel más internacional, está el derecho comparado, es decir, el estudio contrapuesto de las instituciones de dos ordenamientos jurídicos, de dos países, y está la filosofía del derecho. La cuestión probablemente sea que la filosofía del derecho, para llegar a ella, yo no empezaría por cuestiones de filosofía del derecho para aproximarme al derecho, porque es precisamente esa abstracción que se alcanza una vez has partido del punto de partida concreto. Yo, de hecho, tuve 2 asignaturas de filosofía del derecho y creo que su planteamiento me ha sido más útil y he venido a comprender ciertos conceptos cuando ya llevaba varios años de investigación, de doctorado y después sobre la materia, incluso conceptos que considero necesarios. Considero que, por ejemplo, la visión práctica adaptada, relacionada con el propio área de conocimiento propia, puede ser mucho mejor como una forma de comprenderlo. Y aún así, tampoco, digamos, impide que exista ese planteamiento extrajurídico de todo es interpretable, todo es matizable. Incluso personas que tienen un conocimiento aplicado del derecho, es decir, no tienen formación jurídica, sino que viniendo de otra rama del conocimiento han tenido que aprender las normas que afectaban y se aplicaban a su área de trabajo, todavía tienen esa visión que da el conocimiento de las normas del sector propio, pero no esa visión general que tiene la rama que tiene un jurista de formación. Entonces, evidentemente, el funcionamiento del derecho tiene que ser tal y como lo planteas, es decir, aplicamos unas reglas para resolver problemas. Si la realidad cambia, las normas tienen que cambiar. Por ejemplo, yo tengo el anhelo de que llegue un momento en el cual ciertos desequilibrios que se corrigen o se intentan corregir a través de normas sean corregidos y que esa parte del ordenamiento jurídico ya esté tan interiorizada que ya no necesitan normas para recordarlo o corregirlo. Pero en muchos casos es harto complicado. Entonces, yo creo que el tema en particular, tiene que haber una aproximación al derecho. Tienen quienes no son juristas que interesarse por la materia, porque es la única forma incluso de ver si ciertas normas que se aprueban, cómo nos afectan, en qué medida nos afectan, cómo se han de aplicar, van a funcionar, van a ser un fracaso, porque muchas veces la opinión pública no está basada en un conocimiento tangible, sino en un conocimiento intermedio que viene a través de medios de comunicación, donde no siempre se trata de forma adecuada la materia, o bien a través todavía peor de las redes sociales, y aún así en unos y en otros se pueden encontrar interlocutores que hacen divulgación. Hay perfiles jurídicos muy interesantes, por ejemplo, en Twitter, y hay cronistas jurídicos con conocimiento de causa en los medios de comunicación. Pero yo creo que esa tiene que ser la tendencia, pero en muchos aspectos también tiene que partir de la consideración de que una resolución judicial en aplicación de una norma o una norma misma tienen un bagaje detrás que no se puede despachar con opiniones que pudiéramos considerar superficiales o simplistas, que es algo que desgraciadamente menudea bastante, incluso dentro de los propios sectores dedicados a la divulgación del propio pensamiento crítico. Y estamos a punto de terminar. ¿Algún último comentario o pregunta? Se confunde a menudo el conocimiento con la creencia y con la opinión en una gran parte de los órdenes de la vida. Y esto le afecta al derecho, claro. Me alegra mucho lo que has mencionado respecto a la filosofía del derecho, porque yo me refería a concepciones quizá un tanto antiguas que han influido
de la filosofía del derecho en el sentido de estar muy vinculadas, pues quizá a creencias vinculadas con la religión, sobre el ser, casi la definición casi en abstracto de la persona, de la vida, Hay que ser respetuosos con las creencias de las personas, pero hay que procurar aterrizar en lo posible, pese a la dificultad, en el mundo que nos toca vivir, en la realidad social que nos toca vivir a cada cual. Y darnos cuenta de que nos vamos a encontrar con realidades complejas muy difíciles de organizar y muy difíciles de tratar por las normas jurídicas. Entonces, cuando hablamos de que es una persona, que es un no nacido, que es lo que hemos estado hablando antes en la exposición, que me ha parecido interesantísima. Pues yo creo que ha habido una filosofía del derecho que se ha quedado en el pasado, en análisis demasiado abstractos de la realidad humana, y que es necesario aterrizar en el contexto de las vidas, de la vida concreta, para poder intentar tratar con un poco de sentido la realidad humana. Y en ese sentido, la filosofía yo creo que puede aportar mucho, porque la filosofía razona, analiza el lenguaje, las conexiones en el lenguaje, los razonamientos, y normalmente no se ha utilizado durante mucho tiempo, al menos en este país, de esta forma, y se la ha considerado incluso una materia hasta bastante inútil, cuando yo creo que lo puede ser bastante si se la hace aterrizar en el universo, en la realidad concreta en las realidades concretas de los seres humanos. Y me encanta que pueda ayudar al derecho y ser útil en otras disciplinas también, para otras disciplinas. Muchas gracias por esta interesante contribución, Luis Javier. Pues nada, gracias a ustedes por haber llegado hasta aquí, hasta estas horas. Yo sé que ya estamos pues enfilando las vacaciones y que pues venir a una sesión de estas, aunque sea en conexión, después de 4 meses de teletrabajo y de teleactividad, pues sea un poco complicado. Pero bueno, en todo caso, muchas gracias a ustedes una vez más, y les recuerdo que todos los programas de esta edición telemática se pueden seguir en el canal de iVoox de Radio Campus, que hay un programa que es Escépticos en el Pub en Tenerife, y que la semana que viene, el 31 de julio, cerraremos esta típica 10ª temporada, con Javier Armentia Fructuoso, un divulgador que no necesita presentación. Hasta entonces, feliz semana. Igualmente, buenas noches.